Sí, se escucha. Ya, gracias. Entonces comenzamos ahora con los estudios de cohorte. Ya hemos visto en términos de tiempo los estudios transversales, hemos visto los estudios retrospectivos y ahora vamos a ver los prospectivos, ¿ya? Partimos desde hoy viendo los prospectivos, ya que mañana también vamos a trabajar con los experimentales que son prospectivos. En específico, los estudios de cohorte, vamos a hablar acerca de algunas definiciones, y ahí la primera definición dice un grupo de sujetos que tienen una o varias características en común. Disculpen, estoy viendo la sala de espera para admitir a todos, ahí sí. Prosigo, grupo de sujetos que tienen una o varias características en común, específicamente en la exposición en estudio, y que son seguidas por un tiempo determinado. Es un diseño observacional analítico, no descriptivo, sino que de análisis. Por sus características, el que más se asemeja al experimento clínico, que son los estudios gold estándar dentro de los diseños epidemiológicos, es decir, dentro de los observacionales es el mejor, excepto en comparación con el experimento clínico porque no se realiza aleatorización, ¿ya? Pero como digo, dentro de los observacionales son los mejores. Y además se pueden definir como estudio en el que se recluta un grupo de individuos, ninguno de los cuales manifiesta en ese momento el evento de estudio, pero todos los integrantes están en riesgo de padecer o presentar el evento en estudio, ¿ya? Es semejante a estas cortes romanas, ¿verdad? Que estaban guiadas por un centurión y que seguían, ¿verdad? Caminando largos trechos. Bueno, lo que nosotros hacemos en los estudios de corte es seguir, ¿verdad? A estos grupos por mucho tiempo también. Por eso la foto y la semejanza con la parte de la historia que yo les estoy comentando. ¿Quiénes pueden ser parte de una cohorte? Pueden ser parte de ella alguna generación en particular, grupo de profesionales, algunas personas que estén expuestas a un factor en particular, por ejemplo los mineros, como también algunas comunidades determinadas. De hecho hay unas cohortes muy reconocidas a nivel internacional, como la cohorte de Harvard, que es la cohorte de las enfermeras. Tenemos también cohortes españolas muy reconocidas también, y cohortes de comunidades enteras que se siguen para ver si presentan algunos desenlaces en salud. ¿Qué preguntas contesta el estudio de cohorte? Contesta varias, como por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo para una enfermedad I? ¿Es la exposición X un factor de riesgo para la enfermedad I? ¿Cuáles son los factores pronósticos de la enfermedad I? ¿Es la condición X un factor pronóstico en la enfermedad I? ¿Se dan cuenta? Que se ve y se evalúa la existencia, ¿verdad?, de una relación entre la enfermedad y factores de riesgo. Podemos clasificar estos estudios de cohorte de acuerdo a la temporalidad del inicio del estudio con respecto a la ocurrencia del evento, y los clasificamos en tres. El primero, que es prospectivo, este es el más utilizado en investigación y es el estudio en el cual el investigador documenta la ocurrencia de un evento, es decir, desde hoy al futuro. Como también existen los estudios retrospectivos o llamados históricos, en el que se reconstruye la exposición y el evento, a diferencia del estudio de caso y control que veíamos hace poco rato, ¿verdad? Yo voy a buscar en los estudios caso y control es solo la exposición. En cambio, en estos estudios yo voy a reconstruir o a buscar en el pasado la exposición y el evento. La validez de estos estudios retrospectivos
depende en gran medida de los registros utilizados, es decir, si tengo buenos registros, buenas fichas clínicas, puedo reconstruir la exposición y el evento, pero si no, en realidad es muy difícil llevar un estudio de tipo corte retrospectiva. Y también existe la clasificación ambispectiva, es decir, que toma mirando el tiempo, ¿verdad?, hacia el futuro, como también datos de exposición y de eventos de manera retrospectiva. Es como si yo quisiera iniciar, un estudio de corte a partir del mes de septiembre, ¿verdad? Pero también tomo como dato retrospectivo todo el año 2019, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características de este estudio? Es que se seleccionan dos grupos o cohortes libres del desenlace de la enfermedad. Fíjense que diferente al estudio caso y control en que yo trabajo con un grupo de personas que tienen la enfermedad en estudio. Acá no la tienen. Y estos grupos tienen características similares y que solo se diferencian en la presencia o no de factores de riesgo que se sospechan como causa del desenlace que yo estoy estudiando. Es decir, tengo un grupo de personas, ¿verdad?, que estoy esperando en esta corte que desarrollen, ¿verdad?, un desenlace de interés, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, y veo, ¿verdad?, que tengo en este grupo de personas que sigue personas que fuman, personas que no fuman, personas que hacen actividad física frecuente y personas que no hacen actividad física frecuente. Por eso es que acá dice que se seleccionan dos grupos o cortes libres del desenlace de la enfermedad, es decir, que sean sanas con respecto al evento de interés, con características similares, pero que tienen diferentes presencias o no del factor de riesgo o los factores de riesgo que se sospechan como causa de la enfermedad que estamos esperando se produzca. Estos dos grupos son seguidos a través de un periodo establecido y al final de esta observación lo que se analiza es quiénes presentaron la enfermedad y quiénes no. Si vemos la gráfica de este diseño, se presenta de la siguiente manera, ¿verdad? En un seguimiento hacia el futuro, la mayoría de las cortes se hacen con este diseño, más que retrospectivo o ambispectivo. Por lo tanto, es la figura que les muestro hoy día. Tenemos acá un grupo de personas que no tiene el evento de interés, ¿ya? Y algunas están expuestas al factor de riesgo y otras no. En el ejemplo que yo les decía, ¿verdad?, después de seguirlas en el tiempo, depende lo que se esté estudiando, pueden ser años, como la corte de la enfermera de Harvard, en que estas mujeres que fueron estudiadas desde que estaban en la universidad hasta ahora que son viejitas, ¿verdad?, se han seguido por muchos años, y lo que se busca es este resultado, es decir, las que sí fumaban, por ejemplo, y que sí presentaron infarto, como las que sí fumaban y no presentaron el infarto, y por otro lado, las que no fumaban y que no presentaron infarto, y las que no fumaban y sí presentaban infarto, ¿ya? Es decir, vamos hacia el futuro, siguiendo a estos individuos, estos grupos, dos grupos, unos que sí tienen el factor de riesgo, otros que no tienen el factor de riesgo, y observamos si presentan o no el evento de interés. Tenemos dos tipos de población que se pueden estudiar en las cortes, la fija y la dinámica. Acá tenemos la corte dinámica, ya veíamos que se sigue una población que está expuesta y otra que no está expuesta. En el ejemplo, unas personas que están expuestas a cigarrillo y otras no. Y en la corte dinámica lo que sucede es que puede suceder que una persona que sea expuesta, ¿verdad?, se vaya del estudio porque se cambió de lugar de residencia, porque ya no quiere seguir en el estudio o porque falleció, supongamos, y lo que hace es que de la población blanco se incorpora otra nueva persona.
ya, es decir, se va este individuo, voy a poner en rojito mejor el puntero láser, se va este individuo de acá, se va este, ¿verdad? Pero viene otro, ¿ya? Por lo tanto, si mi cohorte partió con 500 personas, se mantiene con 500 personas porque yo voy ingresando, como dice ahí, nuevos participantes, ¿ya? Al cabo de todo el estudio, desde el inicio hasta el término, yo voy ingresando las personas que se van de la cohorte. A diferencia de la cohorte fija, que la tenemos por este otro lado, en que no se hace ingreso de nuevos participantes, por lo tanto, si del grupo de las personas expuestas a cigarrillos se va alguna, esta no se vuelve a incorporar con otra persona, ¿ya? Por lo tanto, como habitualmente son cortes por tiempos considerables, ¿verdad? De años habitualmente, hacer una corte fija no es muy conveniente si es que uno sospecha que puede tener muchas pérdidas. Profe, ¿Sí? no sé si puedo volver atrás. Ahí donde dice la corte dinámica, las flechitas que van al medio, es que un expuesto puede ser no expuesto después. ¿Qué quiere Claro, decir, no? sí, disculpe porque no le aclaré eso. Claro, suele suceder que también en estos grupos, ¿verdad? En la población dinámica, una persona, ponte tú, que está expuesta a cigarrillo acá, cambie el hábito y ya no fuma. Ya, es decir, cuando le tomé el año 2018 sus exámenes y sus encuestas, fumaba, pero el año 2019 no fumaba, no importa. Yo lo sigo manteniendo dentro de esta corte. Lo único que sé es que ya no tiene la misma exposición que tenía antaño. ¿Ya? Por lo tanto, uno se permite estos cambios, ¿ya? En este grupo. ¿Sí? ¿Quedó claro, Sí, Pablo? profe. Gracias. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de corte tenemos? Tenemos cortes etiológicas y cortes de pronóstico. Las etiológicas se trabajan con población sana, con una característica en común, es decir, que tienen factores de riesgo, ¿ya? Se siguen en el tiempo hasta presentar el evento de interés y se comparan con una corte control sin el factor de exposición, es decir, cuando seguimos un grupo de la población, supongamos que queremos seguir toda la comuna de Pinto, ¿ya? Hay algunas personas que van a fumar, otras no, como yo les decía, otras que van a tener mayor actividad física que otras, y eso es lo que uno sigue, ¿ya? Es decir, yéndose al ejemplo gráfico, uno sigue dos cortes, una que están expuestas y otras que no están expuestas, pero dentro de una misma corte. Y esa es la riqueza que tiene este diseño, porque yo después al final, cuando termino el estudio, ¿verdad? Hago esas comparaciones entre los que presentaron el evento, entre los que no presentaron el evento y los que sí estaban expuestos o no, que son estos 4 desenlaces que yo les mostré en la gráfica en las láminas anteriores. En cambio, la corte de pronóstico lo que estudia es una población con una enfermedad determinada que se sigue desde el inicio de la enfermedad hasta presentar el evento de interés. Supongamos que nosotros queremos trabajar con gente que sí presentó un infarto, ¿ya? Y yo pudiera seguir a esas personas que presentaron el infarto para ver, por ejemplo, su sobrevida, ¿ya? Para ver la muerte, para ver las complicaciones. Supongamos que quiero trabajar con una corte de personas que fueron diagnosticadas con una enfermedad en particular y yo quiero ver, ¿verdad?, cómo siguen ellas, cómo se mantienen, cómo es su pronóstico. Por eso es que se llaman corte pronóstico, a eso se debe su nombre, ¿ya? Y porque se exploran, por supuesto, los efectos pronósticos después de que las personas han tenido algún diagnóstico, ¿ya? Habitualmente las que se trabajan con grandes cortes, ¿verdad?, poblacionales son las cortes etiológicas. ¿Cuándo son útiles estos diseños de cohorte? Cuando se desea estudiar un desenlace relativamente frecuente. Esto es importante,
¿ya? Y que es factible de producirse en un tiempo de observación relativamente corto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no debiera estudiar en un diseño de corte, ponte tú un evento de infarto agudo al miocardio en una corte de niñitos de 4 años y seguirlo hasta que sean viejitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es frecuente que en ese grupo etario presenten el evento de interés. No es frecuente, ¿cierto? ¿Cuál sería la lógica? Estudiar una corte más añosa, ¿cierto? Entonces, depende de lo que yo quiera estudiar, ¿verdad? Es la gente que yo voy a ingresar y el grupo que voy a trabajar en esta corte tiene que tener me tiene que asegurar, más bien dicho, una relativa frecuencia de la enfermedad, porque si no, imagínense, me paso mucho tiempo esperando que en esta corte, ¿verdad?, aparezcan estos casos, incidentes. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que tener y trabajar con enfermedades o resultados o diagnósticos o lo que esté estudiando que sean frecuentes para no pasarme el tiempo haciendo una corte en la que yo no tenga casos. ¿Cómo procedo con la identificación de las cortes? Hay que seleccionar a individuos que tengan alta probabilidad de presentar el desenlace de interés, por la explicación que yo les estoy dando recién, excluyendo a los que la presentan o que no puedan desarrollarla, ¿ya? Es decir, hay enfermedades que se presentan solo en hombres, solo en mujeres. Bueno, eso sería lógico, ¿verdad? Tengo que ingresar en corte a solo hombres o solo mujeres de acuerdo a lo que yo sé de la patología, ¿ya? O también a grupos, ¿verdad? Que yo sé que tuvieran una alta probabilidad, por ejemplo, que estén más expuestos a exposiciones raras y que yo sé que si trabajo en la población general no la voy a encontrar, ¿ya? Por eso es que aparece acá que tengo que identificar personas expuestas, ¿verdad? Ahí dice con exposiciones de interés, que sean, si estoy evaluando una exposición rara, ¿verdad? Tengo que tratar de trabajar con grupos especiales en que yo sé que puedan desarrollar ese desenlace, porque eso facilita el seguimiento, ¿ya? Entonces hay que ser muy estratégico en estos diseños para elegir población general o grupos específicos en los cuales yo quiero observar un desenlace de interés, ¿ya? También suele suceder, en este ejemplo que yo les decía, que hay eventos que suceden solo en hombres, otros solo en mujeres, pudiera ser que sucedan más probablemente o con mayor probabilidad en grupos de la población de niveles socioeconómicos más bajos y no niveles socioeconómicos más altos, ¿ya? Eso hay que ver también para saber muy bien de dónde voy a sacar, ¿verdad?, estas cortes con las que voy a trabajar. Ahora, algo importante, tengo que, al igual que los estudios de casos y controles, tengo que saber muy bien cómo voy a medir la exposición y el desenlace que voy a trabajar. Es decir, medir muy bien la exposición. No me sirve en este caso como los estudios transversales, pudiera ser en que yo pregunto fuma o no fuma y un sí y un no me permite sacar prevalencias de consumo. En este caso, lo que yo quiero es detallar la exposición lo más posible y saber cuánto fuma, cuántos cigarrillos, de qué tipo, en qué ocasiones, en qué periodo fuma más, en qué periodo fuma menos, etcétera, ¿ya? Porque lo que yo necesito saber, y eso es lo que voy a propiciar con los cálculos finales, es si existe una dosis respuesta en lo que yo estoy evaluando, ¿ya? Ahora, el desenlace que yo estoy estudiando también tiene que ser objetivo, tiene que haber o existir una medición objetiva del desenlace, ya utilizar parámetros que sean de amplio consenso por los investigadores, ¿ya? Es decir, voy a asegurarme que esta persona presentó el desenlace que estoy buscando a través de un examen, a través de un consenso entre profesionales, a través de alguna estrategia en particular, ¿ya?
o en el caso que esté observando la muerte, también debiera yo asegurarme en tener, ¿verdad?, información de calidad para poder asegurarme que la muerte fue por la causa que yo estoy estudiando y que la muerte no fue por otra, ¿ya? Porque pudiera ser que yo tenga gente en una corte que la estoy siguiendo para ver si presenta un infarto agudo al miocardio, pero en realidad la persona murió, claro, murió, pero no murió del infarto, sino que murió por un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿ya? Y eso hay que despejarlo muy bien ante la duda para yo saber, ¿verdad?, la causa de muerte de ese individuo. Ahora, ¿cómo se planifica el estudio? Este diseño, que es el diseño Gold Standard dentro de los estudios observacionales, tiene una planificación muy exhaustiva que se tiene que hacer desde cuando uno tiene la idea en la mente, ¿ya? Suele tener una duración de varios años, por lo tanto hay que proyectar, imagínense todo un trabajo de un proyecto por muchos años, con mucho recurso humano, con mucho dinero, para esperar que aparezca el desenlace de interés. Por eso es que en muchas cortes, antes de que se puedan analizar los datos de la corte en sí, se hacen estudios de caso y controles anidados en una corte, transversales anidados en una corte, para poder ir sacando resultados de este seguimiento antes de que se termine el estudio, ¿ya? Es costoso, como decía, por lo tanto hay que planificarlo muy bien. Y un punto específico del por qué es costoso es porque hay que tener constantemente un contacto con los individuos, ¿ya?, que son parte del estudio, porque hay que motivarlos a que permanezcan en el estudio. Hay mucha gente que no se atreve a participar porque tiene que anualmente estar contestando muchas encuestas, ser sujeto de muchos exámenes, y hay personas que no están disponibles a hacerlo. Ahora, el desafío en los estudios de cohorte es el seguimiento, ¿ya? El seguimiento además debe ser igual en todos los participantes, es decir, si yo decido que voy a encontrarme con ellos para hacerles exámenes, ¿verdad? Todos los años tiene que ser para todos después de 12 meses, y no algunos un año, otros después de los 2 años, otro a los 3 años. No debe ser así, ¿ya? El seguimiento tiene que ser igual para todos, ¿ya? Además, este seguimiento conlleva, ¿verdad?, que los investigadores tengan siempre contacto con los individuos, contacto con quienes son parte de esta corte para instarlos a seguir, y para eso hay que idear estrategias para no perderlos, porque imagínense invertir tanto dinero, tantos recursos de todo tipo para seguir una corte y que la gente se empiece a ir, ¿ya? Por lo tanto, hay estrategias como saludarlos para el cumpleaños, enviarles alguna invitación a algo que nosotros sepamos que a ellos les guste, no sé, participar en un evento masivo, lo que se les ocurra, depende del grupo etario, ¿ya? Cosa de mantener a las personas motivadas en participar. Si son niños, porque también hay cortes de seguimiento de niños, ¿verdad? Tener a las madres de estos niños también motivadas a que participen en esta corte. Una estrategia también que no quiero olvidar en lo que es el seguimiento es entregarle, por supuesto, a las personas todos los resultados de los exámenes, mantenerlos al tanto de las publicaciones que se sacan. Hay unas cortes en España, específicamente en la Universidad de Navarra, que se siguen y que utilizan estrategias de este tipo y que han sido muy efectivas por eso mismo. Este diseño no deja de tener sesgos, y tenemos varios también. Tenemos sesgos de selección, de mala clasificación, de pérdidas de seguimiento y sesgos de confusión. El primero se presenta más en estos estudios, pero específicamente en los de corte retrospectivas, ¿verdad? Porque aquí el diagnóstico ya se realizó antes,
Ya todo se hizo antes de manera retrospectiva, por lo tanto ahí pudiéramos tener algún sesgo porque no tenemos los registros adecuados. Además puede haber un sesgo de mala clasificación, dice que ocurre ya sea durante el reclutamiento de los sujetos como el seguimiento, por una mala clasificación entre los expuestos y los no expuestos, porque en realidad no estamos siendo rigurosos, por ejemplo, con las encuestas que se están tomando a cada uno de los grupos. Pueden haber pérdidas de seguimiento, ya lo veíamos, ¿verdad? Pérdidas de seguimiento como muerte, poca adherencia o simplemente porque las personas no quieren seguir. Y estas personas perdidas o personas que ya no siguen en la corte pueden ser muy importantes porque imagínense si se nos van muchas personas que fuman habitualmente. Ya pudiéramos nosotros tardarnos en encontrar, ¿verdad?, algunos desenlaces porque nosotros esperaríamos que las personas que tienen mayores factores de riesgo presenten estos desenlaces con mayor prontitud. Y también tenemos, por otro lado, el sesgo de confusión, que se presenta cuando una variable externa enmascara una verdadera asociación. Ya, es decir, aparecen asociaciones espurias entre la exposición y la enfermedad, porque otra variable se encuentra relacionada con la exposición que estamos estudiando y además es factor de riesgo de la enfermedad. Por ejemplo, si estamos estudiando tabaco e infarto agudo al miocardio, pudiera ser que el alcohol, ¿verdad?, sea un factor de confusión, ya que habitualmente, ¿verdad?, muchas personas que también beben fuman, entonces pudiera haber ahí, ¿verdad?, algún problema de confusión, dado que a lo mejor directamente el tabaco no está provocando de manera aislada o solitaria el infarto, sino que la conjugación de estas dos variables. Y además puede ser como el alcohol de manera solita, ¿no? ¿Cuál es el análisis en estos diseños? Aquí lo vuelvo a repetir, la incidencia es lo que nosotros calculamos, y ustedes ya saben lo que es la incidencia, ¿verdad? La cantidad de casos nuevos, ¿cierto? De una enfermedad X en un tiempo determinado. Y gracias a que aquí podemos calcular la incidencia, podemos calcular este riesgo relativo que es el gold estándar de las medidas de asociación. Este riesgo relativo es una medida útil para determinar la magnitud de la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. El RR, el riesgo relativo, es el resultado de la razón entre los riesgos individuales de los expuestos y los no expuestos, por lo tanto expresa esta fuerza de asociación entre la incidencia acumulada en los expuestos dividido por la incidencia acumulada en los no expuestos. Y aquí tenemos nuevamente la tabla tetracórica, ¿verdad?, donde nosotros hacemos estos cálculos, esta ya la conocen. Vamos a ir a hacer un cálculo enseguida con esta tabla. La interpretación, si es menor a 1, indica asociación negativa, es un factor protector. Si es igual a 1, no hay asociación entre el factor que se está estudiando y la enfermedad, por lo tanto el fenómeno se da igual, ¿verdad?, en ambos grupos, y si es mayor a 1, indica que hay una asociación positiva, es decir, que este factor que estamos estudiando es de riesgo. Y aquí tenemos, ¿verdad?, un cálculo. Tenemos cálculo de la razón de riesgo para sujetos con bajo estado nutricional con relación a la leucemia. Tenemos por un lado la leucemia, personas que sí lo presentan, personas que no lo presentan, y tenemos acá el estado nutricional, tenemos bajo, que sería en este caso la exposición, y el tener estado nutricional normal. Un ejemplo de una tabla tetracórica simple con solo 32 individuos, y tenemos aquí la incidencia en el grupo de los expuestos. ¿Cuál es la incidencia en el grupo de los expuestos? Aquí tenemos la incidencia, es decir, los que sí presentaron, ¿verdad?, incidencia en el grupo de los expuestos. ¿Cuáles son estos? Por lo tanto, es la casilla A, ya, es decir, A dividido, ¿verdad?, en este caso, por los 17, ¿ya? Que sería esta categoría, la incidencia
en el grupo de los expuestos. Y aquí tenemos, por otro lado, el cálculo de la incidencia en el grupo de los no expuestos, que es este grupo, ¿verdad? Donde tenemos cuál es la incidencia, es decir, cuáles los que sí presentaron, los casos nuevos, pero ahora en el grupo de los que no están expuestos, que son los normales, entonces tenemos acá la casilla B, que es 8, dividido por B más D, ¿ya? Que sería 15. Al ver esos resultados, el primero aparece con 0,82, el segundo con 0,53. Cuando dividimos estos dos resultados, nos da una RR de 1.54, y cuando sacamos la diferencia entre ambos, es decir, cuando ya no dividimos estos datos, sino que los restamos, vemos la diferencia en la incidencia acumulada. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en este caso? Es el riesgo relativo, que nos dice, aquí está la interpretación, que las personas expuestas a un estado nutricional bajo tienen 1.5 veces más riesgo de presentar leucemia que las personas no expuestas a un bajo estado nutricional, ¿ya? Podíamos nosotros verlo con el ejemplo, ¿verdad?, del infarto agudo del miocardio con tabaco, y si nos da 1.54, diríamos que las personas expuestas a tabaco, ¿verdad?, tienen 1.5 más veces riesgo de presentar infarto, ¿verdad?, en comparación a las personas que no fumaban, ¿ya? Eso en relación al cálculo. Ahora, como las ventajas, vamos a ver que este diseño relaciona temporalidad. Ya aquí tenemos primero las causas y vemos después el efecto. Por lo tanto, es el único diseño observacional que relaciona esta temporalidad. Son útiles en exposiciones poco frecuentes, permiten establecer directamente la incidencia, evalúa múltiples efectos de una única exposición, permite calcular la incidencia y por lo tanto el riesgo relativo. Ya esto es muy importante, no olvidar por favor que la incidencia se calcula acá y el riesgo relativo también, y que si es prospectivo minimiza el sesgo del recuerdo, por lo tanto mucho más potente el estudio. En cuanto a las desventajas, son caros, son lentos, ¿verdad? Por su característica prospectiva, tenemos que seguir a los individuos. Son poco eficientes para enfermedades de larga latencia, porque no queremos estar esperando tanto rato, ¿verdad?, para que se produzca el evento de interés. Son muy susceptibles a sesgos de información, podemos tener pérdidas de seguimiento también, ya lo decíamos, la gente se aburre. Y también la gran desventaja es que durante mucho tiempo no se dispone de resultados, por eso es que se utilizan estrategias de anidar otros estudios dentro de las cohortes. Ok, eso era lo que yo tenía que compartir